Punto de Corte. En esta oportunidad tenemos con nosotros al economista Jesús Cacique, quien nos va a hablar un poco sobre las transacciones que ahora los servicios públicos tendrán y las empresas de vuelo con la moneda Petro, la criptomoneda que ha diseñado Nicolás Maduro para poder crear condiciones económicas y de alguna manera presentar un cambio para el país. Profesor, bienvenido a Punto de Corte. Gracias, muy amable por la invitación. Sí, bueno, efectivamente el gobierno colocó el campo número 1 del bloque de Ayacucho, de la faja petrolífera del Orinoco, 5.342 millones de barriles, que en aquella época, en el 2018, era equivalente como a 267.000 millones de dólares. El Petro viola el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de hidrocarburos. El Petro no puede ser catalogado como una criptomoneda porque tiene un respaldo en mercancías, en reservas petroleras o un activo subyacente que es la faja petrolífera del Orinoco. Ese es el caso. Pues eso conllevó a que los Estados Unidos lo sancionó en agosto del año 2017 y la Asamblea lo rechazó al Petro el 9 de enero del 2018 y el 6 de marzo del año 2018, ¿no? Entonces, el Petro no es una criptomoneda o un criptoactivo, más bien sería un título valor que tiene como garantía un activo subyacente. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, el Petro, cualquier criptomoneda, que no lo es, pero en cualquier caso si fuera una criptomoneda, el factor fundamental de una criptomoneda es el trust, es la confianza, y carece de confianza en el mercado. Entonces el gobierno está tratando de establecer de forma draconiana y a la fuerza un instrumento financiero que lo rechaza el mercado, ¿no? De hecho, pareciera que el desideratum del gobierno es desplazar el bolívar por el Petro. Estamos observando también que ya en el mercado hay problemas de efectivo, no de liquidez, el efectivo, no el efectivo, no la liquidez, sino el efectivo. ¿Por qué? Porque la suma del efectivo más cuentas corrientes más cuenta de ahorro es igual a liquidez monetaria. O sea que liquidez no es igual a efectivo, sino las tres variables que le acabo de indicar, efectivo, cuenta corriente y cuenta de ahorro, es igual a la liquidez. Entonces, las cuentas corrientes representan el 82% de la liquidez monetaria y el efectivo apenas el 7%. Esas famosas cuentas corrientes que son las transferencias electrónicas. Entonces a usted le efectúan una transferencia por 100 bolívares y usted va a retirar 20 bolívares y no hay, porque el problema es de efectivo. Entonces ahí el Petro tampoco va a solucionar este problema este problema que está atravesando la economía, ¿no? De la misma manera, estas medidas económicas que estableció el presidente Maduro el día 14 de enero, en su rendición de cuentas que la hizo en la Asamblea Nacional Constituyente, de vender 4.5 millones de barriles en Petro de sus inventarios certificados en criptoactivos, no es un criptoactivo. Bueno, a eso yo creo que eso carece de confianza y va a ser muy cuesta arriba. Luego también otra medida que fue iniciar la venta de criptoactivos, a toda la gasolina de los aviones que vende PDVSA. Eso es otra medida que también requiere la confianza de los agentes económicos, ¿no? Profesor, pero según el anuncio que hizo Nicolás Maduro de que ahora los servicios públicos y las empresas de vuelo tendrán que transar o serán transadas en el Petro. Lo que viene siendo las empresas Saime, Saren, SAPI, INEA, INAC, Bolipuerto y Bolivariana Aeropuerto y etcétera, que están cobrando en divisa, van a empezar a cobrar en Petro. Okay. Bueno, eso sí ya es una medida pero interna, pero las medidas que van hacia afuera, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la gasolina para cobrarse las líneas aéreas en el exterior, que vienen a Venezuela, ¿cómo va a hacer eso? Por favor, eso es lo que va obviamente a tener un impacto adverso en el mercado. El Petro, sencillamente, si a usted, como el pasaporte, si
le van a cobrar 3,36 petros por un pasaporte nuevo o 1,7 por una renovación de pasaporte y le van a cobrar el equivalente a 1,4, 1,3 petros, un ejemplo, bueno, detrás están los bolívares, porque hay una metodología de cálculo para el petro. Okay. El petro se calcula a través de dos variables, $60 que es fijo, que es el precio del barril de petróleo, es fijo, por el tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, como el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela todos los días hay variaciones, entonces el petro varía todos los días. Entonces usted multiplica 60 por el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela y ese es el valor de un petro. ¿Y quién compra estos petros, al final del ciclo el petro tiene un equivalente en bolívares. ¿Y quién compra estos petros, profesor? ¿Dónde se subastan? ¿Quién? En diciembre. Por eso, bueno, esto es un tema financiero también. Recuerde que en diciembre hubo problemas con la plataforma de Biopago, ¿verdad? Hubo una serie de inconvenientes, las personas recibieron 1.300.000 bolívares, equivalente en petro, y que era medio petro, y bueno, fue extremadamente cuesta arriba, se pudieron negociar. Pero el problema es que si usted tranca las transacciones a las personas que reciben petro, que ya no las puede cambiar en bolívares, sino petro versus petro, okay. Bueno, obviamente que esto va a generar un problema, un inconveniente, y este inconveniente se van a generar a las personas que están descapitalizadas, y a las personas jubiladas, y a las personas de tercera edad. Porque hay que destacar que el salario mínimo no es una referencia en Venezuela. Okay. El salario mínimo del sector público, que es el que lo percibe, pero también tiene unos incentivos. El sector público, los trabajadores de la administración pública reciben las famosas cajas CLAP, reciben otros incentivos por la emisión, una serie de emisiones, etcétera. Bueno, y tienen una serie de incentivos. Y el sector privado no cancela salario mínimo exponencialmente, muy por encima del salario mínimo. Quien sí está golpeado por el salario mínimo son las personas de la tercera edad y las personas jubiladas, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente esto lo que va a traer adversidades en el mercado. El gobierno es experto en epítetos, ¿no? Recuerde que en el año 2019, el 14 de enero, estableció el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, y el 3 de diciembre del 2019 lo sustituyó por el Plan de Renovación, Cambio y Reactivación. Y al final del ciclo tenemos un país que está atravesando en enero, está cumpliendo 26 meses en hiperinflación Venezuela, 26 meses en hiperinflación Venezuela y en depresión económica. Tenemos ya 24 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, y si le agregamos 4 trimestres desde 2020, serían 28 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, lo equivalente a 7 años. El venezolano desconoce lo que es crecimiento económico. Entonces, ese plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica parece que no funcionó. Lo sustituyeron por el plan de renovación, de cambio y rectificación, el 3 de diciembre de 2019. La solución es muy sencilla: es disciplina fiscal, disciplina monetaria, respeto a la propiedad privada y eliminar diametralmente los controles. Hay que destacar que Profesor, los controles siguen podríamos decir definitivamente que el petro llegó para sustituir al bolívar. Bueno, pareciera que esto es el desideratum, pero eso es el discurso político, y otra cosa es el mercado, ¿no? Recuerda que las funciones básicas del dinero son 3. Una es la unidad de cuenta para medir los precios. Como usted sabe que los precios cambian tan rápido que es ineficiente calcular los precios en bolívares, ¿no? Segundo es el medio de pago. El medio de pago lo está tratando, la segunda función, y lo está tratando de establecer el gobierno como un medio de pago, ¿no? Y también como unidad de cuenta, ¿no? Establecer el petro como unidad de cuenta. Pero la tercera, que es reserva de valor de los ahorros, ¿quién ahorra en petro? ¿Quién va a ahorrar en petro y cómo competir el petro con el dólar? Eso es totalmente inviable contra una moneda que representa el 45% de las transacciones a nivel internacional y el 60% del total de las reservas internacionales del resto del mundo. Eso es una utopía lo del gobierno totalmente, y por eso digo que el discurso político va por un lado y la economía va por otro lado.
Profesor, ya que habla del dólar, hay una pregunta que se hacen los ciudadanos hoy en Venezuela y es una pregunta que tal vez desespera un poco y descoloca de alguna manera a la sociedad venezolana, y es el tema del dólar. Desde este Ujú. 2020, el mes de enero, ha fluctuado continuamente. ¿A qué se debe esta fluctuación? Sí, bueno, siempre digo que hay que revisar el comportamiento de la economía de forma estructural, no de forma coyuntural. Si revisamos la inflación o el comportamiento de la inflación interanualmente, es muy superior el comportamiento de la inflación interanualmente a las variaciones del tipo de cambio. Ahí, cuando la inflación supera, en términos porcentuales, supera el tipo de cambio, se genera una apreciación del Okay. tipo de cambio real. O sea que en Venezuela hay una fuerte apreciación del tipo de cambio real. Hay que destacar que la Asamblea Nacional publicó el cierre del año 2019, la inflación cerró en Venezuela en 7.374,4%, obviamente que muy por debajo de lo que estimó el Fondo Monetario Internacional, que luego se efectuaron una serie de correcciones producto del incremento del encaje legal marginal, pero ya una inflación de 7.374,4%, obviamente que es una inflación extremadamente alta. Si tú revisas las cifras de América Latina, exceptuando Argentina, Brasil 4,4%, Perú 1,8%, Ecuador fue negativo, 0,07 negativo, Paraguay 2,8%, Uruguay 8,7%, Bolivia 1,47%, Colombia 3,8% y Chile 3%, o sea que ninguna llega, ¿verdad?, a 2 dígitos, con la excepción, la que sí llega a 2 dígitos, que fue Argentina, que están muy preocupados porque puede ir rumbo a una hiperinflación que fue 53,8% en Argentina, pero exceptuando Argentina, el tema de hiperinflación, eso ya ni lo conocen en la región, esos temas que quedó en otra hora y aquí en Venezuela lo tenemos muy presente, ¿no? Entonces, lo que tenemos es el fenómeno de la apreciación del tipo de cambio real. Profesor, ¿cuál podría ser el índice inflacionario de este año? O sea, una Es muy estimación. difícil calcularlo por la volatilidad de la economía. La inflación estimada es 500.000%. No vamos a llegar a ese nivel de 500.000% como lo estimó el Fondo Monetario. Tiene que rectificar la cifra para el año 2020. Y el Fondo Monetario estima, por cierto, la caída del Producto Interno Bruto, otro año más, que serían 7 años, la caída del 10% del PIB. Y la CEPAL estima 14%, porque la CEPAL publicó el informe en diciembre y el último informe del Fondo Monetario fue en octubre, o sea que es muy factible que el Fondo Monetario incremente la estimación de la caída del Producto Interno Bruto a los niveles de la CEPAL. Yo creo que este año vamos a caer entre 8 y 10%, ahí estoy de acuerdo con el fondo, a pesar de que incremente el nivel de caída del Producto Interno Bruto a niveles de la CEPAL. Profesor, Pero 500.000% de inflación de estimación para este año es una cifra totalmente inviable para el 2020. profesor, ¿alguna recomendación para los ciudadanos que puedan ver No, es muy esta? difícil, es muy difícil en una economía hiperinflacionaria efectuar recomendaciones para nosotros los técnicos. Eso era otrora, ¿no? El 70% del venezolano está muy golpeado, no recibe dólares, el 70% no recibe dólares, el 70% escasamente tiene recursos para poder surfear la crisis económica. Las remesas son como de 3.400 millones de dólares al cierre del 2019. Para este año, el producto de la diáspora serían como 4.500 millones de dólares. Y como estamos en hiperinflación, el promedio de un venezolano en el 2019 era entre 150 y 180 dólares para sus gastos básicos. Yo creo que esto puede estar incrementando a 220, 250 dólares mensual. Pero si al venezolano no le alcanzan los recursos, aquellos que no perciben dólares, hay empresas que obviamente sí motivan o incentivan, mejor dicho, a su personal pagándole en dólares, porque el capital humano hay que retenerlo de alguna manera u otra. Entonces, surfear esta crisis ya para el venezolano se ha convertido cuesta arriba, ¿no? Así es, profesor. Bueno, muchísimas gracias por... Por cierto, acaban de decretar, esto es otro tema muy Ok, importante. En el año 2016, en enero,
se estableció violando, ¿verdad? Porque la Asamblea Nacional lo rechazó, pero la Sala Constitucional lo aprobó, el decreto de emergencia económica. Si en tal caso se aplica, como indica el artículo 338 de la Constitución, el decreto de emergencia económica se puede establecer una sola prórroga, nada más, únicamente una prórroga. Acaban de establecer una prórroga adicional, llevamos 24 prórrogas del decreto de emergencia económica, 24 cuando la Constitución establece uno solo, y esos 24 decretos de emergencia económica que lo acaban de publicar en este mismo instante, la Gaceta Oficial Extraordinaria de la 6501, no ha resuelto los problemas y no resolvió los problemas económicos que está atravesando el país.